En esta ocasión nos encontramos con el doctor Raúl Contreras Bustamante. Él es el director de la Facultad de Derecho de la UNAM y me da mucho gusto saludarlo para platicar en torno a estas charlas que hemos estado realizando en torno al documental Me Dicen el Potro. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y mándale un saludo a José Mario de la Garza por este conducto. Estoy con mucho gusto con ustedes. Cuente con ello, cuente con ello. Pues nos gustaría empezar a platicar con usted en torno al documental que presentó Fundación Renace hace algunas semanas, titulado Me Dicen el Potro, donde se narra pues el caso de un hombre que estuvo más de 2 años en prisión simplemente por un sobrenombre. Es la única prueba que tenía la autoridad en ese momento. Y pues yo creo que la primera pregunta que nos viene a la mente cuando conocemos un caso de esta naturaleza es: ¿realmente en México tenemos policías de investigación cuando por un apodo, cuando un sobrenombre te puede llevar a prisión y que permanezcas ahí más de 2 años? Pues es un tema muy lamentable. Se supone que era uno de los objetivos por el cual se hizo una reforma constitucional en 2008 para cambiar al sistema penal inquisitorio y tener un sistema penal adversarial, oral, en donde este tipo de prácticas que se hacían en el pasado se abolieran. Y es muy triste ver que a pesar de que ya tenemos pues prácticamente más de 5 años en vigencia de este sistema penal acusatorio, todavía hoy vemos que se siguen cometiendo esta serie de barbaridades que desde luego son totalmente condenables. ¿Considera que realmente pues avanzamos en la línea de lo que nos prometió este nuevo sistema de justicia penal y qué ha fallado? ¿En dónde están los eslabones más débiles? Mira, se avanzó mucho en la capacitación de los jueces. Yo lo he sostenido desde el punto de vista académico, pero la implementación de este sistema penal durante los 8 años que tuvo para prepararse y a partir de que entró en vigor en el 2016, ha tenido una gran debilidad, que es fortalecer la capacitación de las fiscalías, fortalecer la actuación de las policías de investigación y algo que es esencial y que incluso acaba de ser motivo de una recomendación de la Corte Interamericana en el caso de Dina Ochoa, la profesionalización de los servicios periciales. Hoy la Corte Interamericana le ordena al Estado mexicano que los servicios periciales se conviertan incluso en un organismo autónomo de las fiscalías y de los jueces, que actúe con profesionalismo, con métodos científicos y que realmente ayuden a aportar luces al juzgador para que no se cometan este tipo de barbaridades, en donde por el simple apodo de alguien, una implicación de un testigo dudoso y un pésimo trabajo de investigación de las policías y de las fiscalías, se lleva a un inocente a la cárcel. ¿Considera que se trata de un asunto presupuestal? Porque eso es como que la solución inmediata que se dice es que no hay recurso. ¿Tiene que ver con el recurso o aunque lo tuviéramos no sería suficiente? Yo creo que es una falta de voluntad política. Sí, cuando tú llevas al Poder Constituyente revisor una reforma de estas y la implementas y haces algo que no es muy común en el derecho constitucional, le das 8 años de periodo para que puedan hacerse los preparativos, tú no puedes venir ahora a decir que no hay suficiente dinero para ello, porque la verdad es que eso requiere de voluntad política. Me parece que más bien ha sido una lucha de poder. Los poderes ejecutivos, tanto federal y local, no quieren perder el control sobre las fiscalías. La reforma ya las concibe como órganos constitucionales autónomos, pero sabemos que todavía son de muy dudosa independencia de los poderes ejecutivos y efectivamente no hay dotación de recursos, en donde también pudiera uno recriminar a los poderes legislativos que no cumplan con la misión
que ellos mismos se imponen al hacer una reforma, de dotar de suficientes presupuestos para que se cumpla con el objetivo de una reforma. Hoy creo que si se revisara el presupuesto, puede ser que la Fiscalía General de la República tenga el mismo o menos presupuesto que la Procuraduría General de la República en 2018. Es decir, no le hemos metido y no le hemos invertido recursos a la profesionalización de las policías y sobre todo de los servicios periciales. Sí, como usted señala, doctor, se trata de un asunto de falta de voluntad política. ¿Cuál tendría que ser el camino? ¿Qué tendríamos que hacer para que esta realidad cambie? Pues lo que estamos haciendo ustedes y nosotros desde la academia, estar visibilizando este tipo de irregularidades, de atrocidades, estar enviando nuestras opiniones a través de los medios, pues para generar que los responsables de las políticas públicas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pues entiendan que este es un tema de la primera prioridad de la sociedad mexicana. Se ha dicho mucho que el principal problema de México es la corrupción, y yo creo que no estoy de acuerdo. El principal problema de México es la impunidad, porque la impunidad conlleva la corrupción. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas, las políticas, los procedimientos adecuados para que quien cometa un delito reciba un castigo, tenemos estos indicadores donde el 98% de los delitos quedan impunes, pues entonces resulta que cuando tienen la oportunidad de resolver algo, las fiscalías cometen este tipo de barbaridades como para que las estadísticas no les sean tan desfavorables. Pero finalmente es una atrocidad que alguien vaya 2 años a la cárcel por un delito que no cometió, simplemente pues porque tenía un sobrenombre parecido al de alguien que lo invocó, que lo incriminó. Ahora, doctor, uno de los temas que se toca en el documental tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es su postura en torno a haber ampliado el catálogo de delitos por el cual una persona puede estar en prisión preventiva oficiosa, y que pues en un caso particular como este provoca que una persona que no esté juzgada pues termine 2 años en prisión? A mí me parece que es una contrarreforma el que hayamos aumentado los delitos que son merecedores de prisión preventiva oficiosa. Es ir en contra de la reforma de 2008 y es ir en contra de realmente darle toda la dimensión que tiene o que debería tener el proceso de investigación, la integración de las carpetas de investigación. Entonces, la salida muy fácil es que ante la ineficiencia que se tiene en las policías y en las fiscalías, aumentas el número y la clase de delitos que puedes tener a alguien detenido para que parezca que se están haciendo las cosas bien. Y esto creo que, pues, lejos de ir en favor de la reforma, pues casos como este demuestran que la tendencia tendría que regresar nuevamente y pues, utilizar todo el sistema penal como está concebido y desarrollarlo con plena responsabilidad y no estar buscando salidas auxiliares, laterales o traseras para ofrecerle a la ciudadanía pues un informe falso de que se está cumpliendo con el cometido que tienen las fiscalías de detener a los responsables. Y creo que es peor cuando 2 años después sale absuelto alguien y se demuestra pues que todo el trabajo de la fiscalía no solamente fue equivocado, sino puede conllevar al Estado a tener que repetir los daños y indemnizar a la persona que injustamente fue sometida a un proceso penal. Desde su perspectiva, ¿qué delitos son los que deberían estar en este catálogo de prisión preventiva oficiosa o en qué casos? Pues los muy graves, o sea, verdaderamente los muy graves, pero insisto, habría que revisar, yo no soy penalista y no me dedico al penal, pero a mí lo que me parece es que la prisión preventiva oficiosa debería de estar debidamente considerada en los casos en que muy señaladamente no tengamos duda de que no solamente la gravedad del delito, sino la presunta responsabilidad de quien se está presentando ante un juez se cumple.
Sí, el tema, además de que se ha ampliado el catálogo de manera, a mí me parece equivocada, el tema es que se siguen enviando y se siguen consignando a personas cuando no se tienen la debida investigación, cuando no se tiene la debida certeza, y simplemente para salir del atolladero lo presentan ante un juez y pues a veces el juez ante una carpeta mal integrada, pero con la presunción y cuando está clasificado el delito, pues tienen que proceder en consecuencia. Y finalmente, pues el Estado realmente cumple con responsabilidad cuando hace esto, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo. ¿Va contra el espíritu de la presunción de inocencia? Pues va contra todos los derechos humanos, querido Juan Carlos. El hecho de que, digo, la presunción de inocencia, desde luego que es importante, pero imagínate todos los derechos humanos que le conculcas a una persona que lo imputas de manera injusta por un delito, ¿no? Muchísimos. O sea, todos sus derechos humanos quedan conculcados. Sí. Ahora, doctor, justamente acá en San Luis Potosí, el licenciado José Mario de la Garza, usted ya lo comentaba hace un momento, presentó una iniciativa hace algunas semanas a raíz de la presentación del documental y que tiene que ver con la indemnización a personas que salieron de prisión y que fueron pues declaradas absueltas. En este caso se pide que se les otorgue un salario mínimo por cada uno de los días en los que las personas estuvieron en prisión. ¿Qué le parece una iniciativa de este tipo? A mí me parece muy bien. José Mario es un excelente litigante, es un jurista de primera, creo que está haciendo cosas muy importantes para que el derecho no solamente se diga, sino se aplique. Pero a mí me parece que, por ejemplo, la persona que salió en este documental ya puede pedir la reparación del daño y la indemnización invocando las normas internacionales y los tratados internacionales. El artículo primero de nuestra Constitución dice que los tratados internacionales son ley suprema. Y, por ejemplo, ya había yo citado la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa, le impuso al Estado mexicano una serie de medidas para reparar el daño, incluida una reforma constitucional, volver a hacer nuevamente la investigación, indemnizar económicamente, poner a una calle el nombre de Digna Ochoa y una serie de medidas. Entonces yo creo que las personas que salgan agraviadas con esto, con reforma o sin reforma, ya pueden demandar al Estado por una reparación y una indemnización. Creo que esto desde luego estará fortalecido si hay la sensibilidad del Poder Legislativo y hacen esta reforma, pero creo que la idea de José Mario va en el sentido de respetar no solamente la constitucionalidad, sino la convencionalidad que hoy por hoy ya es ley suprema del país. ¿Le parece que una iniciativa de este tipo debería incluso pues dar el salto a nivel nacional para que sea una legislación aplicable en todo el país? Pues yo creo que sí. Este es un problema que no solamente es característico de San Luis Potosí, se está cometiendo en todo el territorio y yo creo que de alguna manera pues tendría que estar analizada por todos los congresos locales de México en función de las características de cada entidad federativa, sobre todo considerando que el 90% de los delitos son de orden local. Tampoco a mí me gusta estar pensando que necesariamente las cosas se resuelven desde una legislación federal, entonces creo que el camino que ha iniciado el licenciado de la Garza es correcto. Ahora, en torno a este mismo asunto de esta iniciativa que se acaba de presentar, pues mucho se dice sobre, pues digamos, la responsabilidad de los actores, ¿no? Usted ya decía, falló la fiscalía, falla el juez, todos los involucrados en el sistema. En el caso del documental parece que falla todo alrededor de este asunto y que termina permitiendo que un hombre termine más de 2 años en prisión. Si se lograra una legislación que pase una legislación como esta,
incentivaría de algún modo a que las fiscalías, a que todos los entes involucrados pues hagan su trabajo de mejor manera, porque al final pues dirían, pues nos va a costar, ¿no? No sé si tendría un impacto en esta dirección. Mira, yo creo que sí, Juan Carlos, pero yo desde la academia he dicho que los cambios en la sociedad no se hacen a través de sanciones, de castigos ni de persecuciones. Esto es una cuestión que tiene que tener una convicción y un convencimiento político de que las cosas se tienen que cambiar y se tienen que hacer bien. Esta es una cosa que se tiene que visualizar desde el Poder Ejecutivo, desde la propia Fiscalía, desde el Poder Legislativo, que es el que autoriza los presupuestos, y tratar de que este tipo de señalamientos que les hace la academia se entiendan pues, de una manera positiva y que no tengamos que estar amenazándolos a los fiscales, a los servicios periciales y a los jueces, porque si no hacen bien su trabajo van a tener un castigo. O sea, desde luego, pues que si no hay inconvenientes se pueda establecer esta sanción, dada la gravedad de los errores y de las omisiones que se cometen. Pero creo que es un tema de cultura, es un tema de cultura política que tiene que ir permeando en nuestro estado a nivel federal y estatal. Es hoy por hoy la inseguridad, la violencia, la impunidad, el principal problema que tiene México. Y eso creo que no está a discusión. Yo creo que ningún partido político puede estar en contra de crear una serie de medidas, de políticas públicas para tratar de darle resultados a la ciudadanía y tratar de ir combatiendo este fenómeno brutal de que el 90% o 98% de los delitos no se castigan. Y esos son los que se denuncian. Entonces, verdaderamente yo creo que el tema va mucho más allá de establecer solamente sanciones. Ahora, el licenciado José Mario de la Garza insiste mucho en un concepto que él ha llamado la responsabilidad social de la abogacía, para que al final también repercuta y apoye al cambio que se necesita. Incluso insiste mucho también en el tema del trabajo pro bono de parte de los colegios de los abogados en particular. ¿Qué le parece esta idea y qué ha faltado para que se implemente de manera pues más agresiva en el país y en los estados? Pues a mí me parece que ese tema de recordarle a los juristas en todas las tareas que tienen, los principios éticos con los que se formaron y los que tomaron protesta cuando les dieron el título de licenciados en Derecho y la protesta que hacen legal cuando asumen el cargo, lo cumplan. Aquí es un tema de que se tienen que cumplir las responsabilidades y la justificación de que no se cumplen porque no hay presupuestos, porque no hay suficientes elementos, porque falta personal, porque pues no tenemos ningún elemento pericial, porque tenemos una sobrecarga de delitos, pues puede haber una explicación, pero no es una justificación. Es decir, la ciudadanía espera que el Estado cumpla con su principal responsabilidad, que es darnos a los ciudadanos seguridad. Es decir, los ciudadanos no podemos ejercer violencia, ni podemos hacernos justicia de propia mano, no podemos estar armados porque la ley nos lo impide. Y el Estado se reserva para sí el monopolio absoluto, exclusivo del uso de la fuerza física para preservar el orden social. El Estado tiene que cumplir con esa obligación esencial. Y ese es un tema ético que siempre hay que estarlo subrayando. Desde las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las que trabajan con personas privadas de la libertad, cuando las hemos entrevistado respecto a este documental, pues si bien es cierto que coinciden que todo pues el entramado de las dependencias ligadas con el tema de justicia tienen serias carencias en muchos aspectos, también mencionan el asunto de los abogados particulares, que pues de algún modo se han resistido un poco a la reforma, no están lo suficientemente capacitados. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre este asunto y qué ha faltado?
Ese es un tema que de la Garza y yo discutimos mucho cuando él estaba al frente de la barra. Sí, en el país hay más de 2,000 instituciones que tienen REBOES para dar el título de licenciado en Derecho. Y ahí creo que también el Estado está a nivel federal y local incumpliendo bien su tarea, porque pues cuando alguien recibe un título para ejercer una profesión, si no está debidamente capacitado, si no tiene los fundamentos éticos, si no tiene una conciencia y un sentimiento de responsabilidad social, pues le estamos dando un título para que cometa errores o excesos. Es decir, el título de licenciado en Derecho es un arma, y sabemos que las armas se pueden utilizar para bien o para mal, un arma para defender o un arma para cometer atrocidades. Entonces, es un tema muy delicado, y yo creo que de alguna manera también los abogados que asumen la responsabilidad de defender o representar a una persona ante un juzgado y no tienen la debida capacitación, no deberían de hacerlo y deberían de abstenerse para ello, porque pues, si no están debidamente capacitados, pues terminan mandando a su cliente a la prisión de manera injusta, ¿no? ¿Cuál debería ser el camino, doctor? ¿Qué se tendría que trabajar para que esta realidad cambie? Bueno, pues a lo mejor porque soy director de la Facultad de Derecho de la UNAM, digo que 3 cosas, ¿no? Educación, educación y mejor educación. Es la mejor vía. Digamos, la educación es la forma de resolver los problemas de origen. Si analizamos cuáles son los problemas de México, violencia, está demostrado que los países que tienen mejor nivel educativo tienen mucho menores niveles de violencia. Corrupción, los países con mejor educación tienen los más bajos índices de corrupción. Impunidad, pues no hay impunidad en los países en donde los procesos se siguen debidamente. La forma de llevarnos entre nosotros mismos en la sociedad, pues tienen que ver. Si nosotros metemos en un gran saco todos los juicios que están en los tribunales federales y locales, de todas las especialidades, estimado Juan Carlos, el 40% son de origen familiar y el 30% son de origen civil. Quiere decir que la justicia del país está congestionada con problemas entre familiares, vecinos, ex socios, ex amigos, y esto te habla de que tenemos un problema cultural en donde el tejido social está fracturado. Y eso, si no lo resuelves, conlleva a violencia, y la violencia conlleva a la comisión de delitos, y a que también el tema de la justicia penal pues esté congestionado en todo el país. Somos un país que estamos asolados por la inseguridad, la violencia y los conflictos de carácter violento en nuestra sociedad. Finalmente, doctor, le quisiera preguntar, la segunda parte del documental, Me dicen del Potro, retrata de algún modo la vida del protagonista después de prisión y a lo que se enfrenta una persona, en este caso inocente, cuando sale de la cárcel, y que pues tiene que ver con una realidad muy compleja. Cuando sale de la cárcel está buscando trabajo, no le dan trabajo, a pesar de que dice que es inocente, que tiene una sentencia absolutoria, pues a las personas les da miedo contratarlo, se queda viviendo en una ciudad que no es la de él, su situación familiar cambia drásticamente. ¿Qué hacer frente a una realidad de esta naturaleza? Porque, bueno, él en este caso es inocente, pero incluso quien sí cometió un delito y sale, pues también la situación que tiene posterior a eso es muy compleja. Y a veces lo que ocurre con este fenómeno, pues es que estas personas terminan reincidiendo en delitos, a veces incluso cada vez mayores. ¿Qué ha fallado en el tema de la reinserción social y qué se tendría que hacer? A ver, volvemos al tema. Ha faltado educación. Tenemos estadísticas que demuestran que la gente que llega a las cárceles son los más pobres, los que no tuvieron suficiente dinero para pagar un buen abogado. Sabemos que alguien que salga de una cuestión implicado de un delito va a encontrar dificultades para tener trabajo, porque tampoco tiene una profesión que le permita autoemplearse. Y de alguna manera pues tenemos un problema en donde seguimos siendo una sociedad discriminadora de este tipo de cosas.
quien va a la cárcel por un delito que sí cometió y compurga la pena, pues en teoría ya pagó por el delito, ¿no? Y el tema que más nos preocupa a nosotros, mandar a un inocente a la cárcel o mandar a alguien que cometió una falta no grave a la cárcel, pues a lo mejor es llevarla a que reciba una educación muy sofisticada en materia de criminalidad y las cárceles son instituciones educativas, pero para el delito. Salen involucrados en otro tipo de cuestiones y salen enganchados incluso para servir a los grupos delincuenciales. Es muy delicado. Este tema del documental te demuestra que una persona que entra a la cárcel inocente, pues si no encuentra después manera de ser reinsertado socialmente, a lo mejor el único camino que le toca o que le queda para poder subsistir es volver a cometer otro delito. Y eso es terrible. Bien comenta usted que está el tema educativo ahí de por medio. Sin embargo, por ejemplo, desde prisión, desde las autoridades, ¿qué se tendría que hacer? Porque me parece que seguimos viendo las cárceles como este espacio de castigo en lugar de como un espacio de formación, de verdadera reinserción para cuando salgan de ese lugar, doctor. Mira, es un tema cultural. En los países nórdicos, las cárceles están siendo rediseñadas para servir de discotecas o de escuelas porque ya no son financiables porque casi nadie va a las cárceles. Y nosotros tenemos que estar construyendo todos los días más penales para seguir mandando gente. ¿Por qué? Pues porque seguimos pensando que los problemas de la sociedad se van a resolver con más delitos y con más años de sanciones en lugar de atacar los orígenes de los problemas. Doctor, pues le agradezco mucho que haya platicado con nosotros reflexionado sobre todo en torno al documental Me Dicen el Potro, que me parece que pues es una pieza más de tantos casos de injusticia que se cometen en este país, pero que como usted bien lo mencionaba, el camino para lograr el cambio que anhelamos, tiene que ver con visibilizar estas problemáticas para que pues todos los entes involucrados en un proceso como este en el sistema de justicia puedan pues se pueda ir cambiando todo lo que ahí no ha funcionado o todas las oportunidades que todavía tiene el nuevo sistema de justicia penal. Le agradezco que haya charlado con nosotros, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido una magnífica entrevista y saludos a mi amigo de la Garza. Dígale que le mando un abrazo. Claro que sí, doctor. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.